Buenas, mis queridos también, cordial saludo para todos. Hoy nos encontramos nosotros en el día 27 de Shabbat, Baruch Hashem, del año 5781. Y hoy estamos nosotros estudiando Torah, la segunda parte del Parashá Mishpatim, ¿verdad? Y como ya les dije anteriormente que cuando Rosh Chodesh de Adar cae Shabbat, ¿verdad? Se lee la Parashá Shekalim. Baruch Hashem, y nuestros sabios decretaron que esta parashá se debe recordar, ¿verdad? Para poder nosotros incluirla, aunque no exista el Beit HaMikdash en este tiempo. Entonces, nosotros como de costumbre leemos la historia de el Talmud, una anécdota del Talmud, ¿verdad? Y hablamos sobre el alma y el cuerpo, en donde nosotros dejamos ayer también la parashá Mishpatim, ¿verdad? Y dice que el emperador Antonino le dijo una vez a Rabí Yehudá: el alma y el cuerpo se pueden liberar de los castigos en el otro mundo por los pecados que el ser humano comete. ¿De qué manera? Le preguntó. El cuerpo puede decir: el alma pecó. ¿Qué puedo hacer sin el alma? Valga como ejemplo que desde que el alma me abandonó, estoy en el sepulcro solo como una piedra. El alma puede decir: el cuerpo pecó. Se puede ver que desde que dejé al cuerpo, vuelo libremente como un pájaro limpio sin pecado. Te responderé con un ejemplo, dijo Rabí Yehudá. Un rey tenía un hermoso viñedo en el que había frutos apetitosos. Colocó allí dos guardias. Uno era rengo, una persona renga, una persona coja, ¿verdad? Que no alcanza mucha estatura. Y el otro era ciego. Baruch Hashem. Entonces, el primero, el rengo, le dijo al segundo: veo que hay hermosos frutos. Déjame subir sobre tus espaldas y así podremos allegarnos a ellos y comer. Y así lo hicieron. Un tiempo después vino el rey y preguntó: ¿dónde están los hermosos frutos? Entonces el ciego dijo: yo soy ciego y no puedo ver. Y el rengo dijo: soy rengo, bajo de estatura, así que de ninguna manera podría arrancar los frutos. Entonces el rey montó al rengo sobre el ciego y los juzgó como si fueran una sola persona. Y así hará el Eterno, mis queridos talmidim, hará entrar el alma en el cuerpo muerto y los juzgará conjuntamente. Entonces vamos a hacer un recorderis de lo que hablamos en la Parashá Mishpatim, parte 1, y decíamos que está escrito: y acampó allí el pueblo frente a la montaña, ¿verdad? Y decíamos que Rashi dice que acampó como un solo hombre con un solo corazón. Entonces vemos que Hashem no quiso darle la Torah a Am Israel, sino hasta que estuviera unido, hasta que fuera uno. Y esto se debe a que Hashem deseaba llevar al mundo de regreso al estado que tenía antes del pecado de Adán Harrison, cuando había una unidad absoluta entre Hashem y Adán Harrison, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la Parashá Mishpatim está yuxtapuesta a la Parashá Yitro? Yuxtapuesta quiere decir en secuencia, ¿no? Lo explicamos a través de un ejemplo en el cual una persona que desea ser elegida como presidente le presenta al pueblo su plan de gobierno y le promete de qué manera lo va a beneficiar. Entonces, de la misma manera, luego que el pueblo eligiera a Hashem como su rey, él les ordenó sus leyes para beneficiarlos. Entonces, a pesar de que es difícil cumplir la Torah y las mitzvot,
Hashem nos da por ello una gran recompensa, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Hashem, la Torá y Am Israel sean una unidad, Hashem nos promete también una recompensa en este mundo, tal como está escrito en la profecía de Josué, y les daré lluvia en el momento correcto, etc. La parashá Mishpatim comienza con las leyes del siervo hebreo, aludiendo a la persona que debe ser sierva de Hashem, y la opción es o ser siervo de Hashem o ser siervo de el Yeser Hará o del Eclesión. Entonces nosotros vamos a entrar en la segunda parte de esta parashá y leemos el Sefer Torah en español de esta manera. Shemot capítulo 23, versículo 14 dice: 3 veces al año celebrarás festividades para mí. Y el versículo 19 dice: lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Dios, y no cocinarás una cría animal en la leche de su madre. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco sobre esto, ¿verdad? Que ya prácticamente es un poco más adelante, pero yo quería no dejarlos a ustedes, sino que ustedes tuvieran un conocimiento sobre, sobre estos versículos. Entonces, en estos versículos, nosotros encontramos, ¿verdad?, la secuencia o la justaposición o justapuestas las festividades de cuáles son peregrinación, ¿verdad? Y encontramos también la prohibición de mezclar carne con leche. Baruch Hashem. Entonces, esta parashá incluso se lee en las festividades. Entonces, necesitamos entender cuál es la relación entre las festividades y la prohibición de mezclar carne y leche. Entonces, lo cual aparentemente son dos temas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice el libro del Rab Peninim. El Rab Peninim dice que respecto a las opiniones de los comentaristas en cuanto a la relación que existe entre estos dos temas. Entonces, nosotros podemos decir que la festividad de Sukkot alude a la redención mundial, a un tiempo en el cual Hashem extenderá sobre nosotros su Sukkah completa y llegará el Mesías, Ben David, para redimir al pueblo de Israel de todos sus sufrimientos. Y en el futuro cambiará toda la realidad del mundo, ¿verdad? Dice, las fieras salvajes, dice, vivirán tranquilamente junto al ganado, tal como está escrito en Isaías 11:6. Vivirá el lobo con el cordero y se anularán todos los sacrificios, con excepción del sacrificio de agradecimiento, como dice Baikra Rabán, ya no habrá necesidad, mis queridos talmidín, de ofrecer sacrificios de pecado, porque ya no habrá, ¿verdad?, necesidad, no habrá en el mundo, ¿verdad?, quien pueda estar sujeto a la inclinación al mal. Entonces, las festividades también se anularán, con excepción de Purim y Yom Kippur. Esto está en el Midrash Mishlei, capítulo 9. E incluso muchas de las prohibiciones de la Torá dejarán de ser prohibiciones. Tal como dice nuestro sabio, que en el futuro Hashem purificará al cerdo y estará permitido comerlo, como dice el Ritva, Kedoshim 49. Entonces, la Sagrada Torá, ¿verdad?, unió el tema de las festividades con la prohibición de mezclar carne con leche. ¿Para qué? Para decirle al pueblo de Israel que todo el tiempo que permanece, ¿verdad?, en el exilio, o para decirlo con otras palabras, todo el tiempo que el pueblo de Israel sigue celebrando las festividades, deben ser meticulosos y cumplir las leyes de separación entre carne y leche. Pero en el futuro, cuando se anulen las festividades, también se anulará esta provisión de mezclar carne y leche y ya no será necesario cuidarla, ¿verdad? Como dice el Mirá 61b y en Maharitz, Hairiut, sobre esto. Entonces, estuvimos nosotros hasta la parashá toda, para la parashá Shubavim, ¿verdad?
Shobabim, que es hasta ahorita en la Parashá también Mishpatim, está entrando acá. Entonces, los días de Shobabim y los niveles de Torah y el temor a Hashem, pero vamos a explicar un poco esto. Las 6 semanas estas, en las cuales se leen las parashiot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, Baruch Hashem, son llamadas los días de Shobabim. ¿Por qué? Porque las iniciales de los nombres de estas parashiot conforman la palabra Shobabim. Y es sabido que estos días son especialmente propicios para la Teshuvah y la expiación. Y al igual que los días del mes de Elul, los 10 días de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Que estos son días especiales en los cuales Hashem se encuentra más cerca de todos los que lo invoquen con sinceridad, como dice Yevamot 49b. Entonces, asimismo, estos días fueron señalados por los antiguos sabios como especiales para la Teshuvah y el perdón. Slicha. En Marruecos, dice el Rab, el Pinto, incluso muchas mujeres dicen que acostumbraban a ayunar durante este periodo a lo largo de la semana. Y dice, cortando el ayuno antes del comienzo del Shabbat. Entonces, necesitamos entender nosotros qué hay de especial en estos días para distinguirlos como especiales para el perdón y para la expiación. Tenemos esta semana última, este tiempo para hacer Teshuvah y para pedir perdón. Entonces, en la Parashá Shemot se cuenta que de qué manera, bajaron los hijos de Israel a Egipto. Y también se cuenta cómo fueron esclavizados por parte de este pueblo de los egipcios y sometidos a duros decretos. Y a lo largo de esta parashá vemos que Hashem se reveló ante Moshe y le pidió que fuera su enviado para redimir al pueblo de Israel. Entonces Moshe solamente aceptó la propuesta de Hashem después de mucha insistencia. Después vemos nosotros la parashá Vaera, ¿verdad? Y se cuenta sobre las plagas que Hashem envió sobre los egipcios. Después viene la parashá Bo, y aquí se relatan las 3 últimas plagas y de qué manera Hashem preparó la salida del pueblo de Israel de Egipto y que todos los judíos que no desearon salir murieron en la plaga de la oscuridad. Después sigue la parashá Beshalach, ¿verdad? Y se describe el éxodo de Egipto. Y a pesar de que en un principio el Paró quiso dejar salir a Am Israel con tal que se detuviera la plaga de muerte de los primogénitos, ¿verdad? Esta decisión no se mantuvo mucho tiempo, como ya antes lo estudiamos, ya que al descubrir que el pueblo de Israel ya se había liberado del yugo de la esclavitud, él Paró se apresuró a perseguirlo junto a todo su pueblo y todo su ejército. Entonces, en la parashá Beshalach se describe el milagro de la partición del Yan Suf, ¿verdad? Del Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel lo cruzó caminando sobre tierra seca, mientras que los egipcios, con todas sus pertenencias, se ahogaron en el mar. Entonces, cuando el pueblo de Israel vio este milagro, entonaron un cántico de agradecimiento que se llama Shirah Hayam, ¿verdad? A Hashem por el grandioso milagro que había sucedido. Después de este maravilloso milagro, el pueblo de Israel comenzó a caminar por el desierto y merecieron ver con sus propios ojos la providencia divina. Después sigue la parashá Yitro, y aquí se describe el momento de matar Torah, de la entrega de la Torah sobre el Har Sinaí, sobre el monte Sinaí. Entonces, cuando todo el pueblo de Israel estuvo unido como un solo pueblo, como una sola persona, con un único corazón, y cuando afirmaron a Shebenisma, haremos y escucharemos, ¿verdad? Los días de Shobabim, estos días, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel dijo, Shebenisma, haremos y escucharemos. Estos días
son tremendos para Teshuvá y para el arrepentimiento. Nosotros estamos haciendo la verdad sin poner peros, ¿verdad? Y después entendiendo por qué Hashem quiere que se haga. Entonces, en estos días de Shuvavim, ellos culminan con esta parashá que estamos estudiando hoy, que es la parashá Mishpatim, ¿verdad? En la cual están escritas las distintas leyes de entre las 613 mitzvot, cuyo cumplimiento distinguen al pueblo de Israel como el pueblo Ansegulá, o el pueblo escogido, o el pueblo atesorado, Baruch Hashem. Entonces podemos entonces ver que esta serie de parashot viene a enseñarnos que todo el hecho de que el pueblo bajara a Egipto fue ¿cuál objetivo, mis queridos amigos? Fue con el objetivo de prepararlo. ¿Para qué? Para que finalmente pudiera recibir la Torá, Baruch Hashem, y ser los hijos nada menos y nada más que del creador del mundo, Hakadosh Baruj Hu. Entonces, el objetivo de la creación del hombre fue para que cumplieran estas leyes de Ele Hamishpatim. Estas son las leyes, ¿verdad? Es decir, las mismos divinas, y si no hubiese sido, ¿verdad? Por esto, no habrían sido redimidos el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, cuando leemos todas estas parashot, llegamos a entender cuál es el propósito del hombre en el mundo. En consecuencia, estos días son especialmente propicios, como ya les dije antes, para la teshuvá y para la expiación, para pedir perdón de su hija. Perdóname, Hashem, porque he pecado contra ti, Hashem. Entonces, Baruch Hashem, nosotros recibimos, ¿verdad? Podemos decir también que en los días de Shuvavim nosotros leemos 6 parashot equivalentes a los 6 días de la semana, de acuerdo con las palabras del Zohar Hakadosh, segunda parte 89b, y Rejayá, Me y Maná, Pinjas 253. Y dice que Hashem creó el mundo en 6 días, ¿verdad? Que equivalen a los 6.000 años que existirá el mundo, y al final del 6º milenio llegará el Mashiach a redimir al pueblo de Israel. Tal como recibimos el Shabbat después del 6º día, y este redime a la persona de las preocupaciones de los días de la semana y trae descanso a la Neshama, al alma, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estas 6 parashot que equivalen, ¿verdad?, a los 6 días de la semana, paralelos también a los 6.000 años de existencia del mundo, ¿qué vienen a enseñar? Nos enseñan que debemos esforzarnos en ellos para merecer el 7º día, o sea, el reposo, el descanso, Menuhá, Baruch Hashem, que es el día en el cual llegará Mesías. Y así como solo quien se esfuerza antes de Shabbat, comerá en Shabbat, como dice Abodá Zará 3a, de la misma manera debemos esforzarnos y sacrificarnos durante estos días para expiar todos los demás días del año, y de esta manera mereceremos la llegada de Mashiach. Entonces, por esta razón, mis queridos amigos, la última de estos parashot comienza diciendo así: Be'ele Hamishpatim, dice, y estas son las leyes. Baruch Hashem, precisamente con la letra Va, ¿verdad? Y a modo de conjunción, ¿para qué? Para enseñarnos que cuando la persona corrige sus actos durante los 6 Shabbatot, ¿verdad? Estos de Shuvavim, que integran los días de Shuvavim, inevitablemente tendrá también el mérito de cumplir todos los mandamientos de Hashem y merecerá estar cerca del Creador.
Entonces Hashem nos ordenó recordar cada día los milagros del exilio de Egipto, como dice el Berajot 12b. Pero ¿para qué nos ordenó esto? ¿O para qué? ¿Por qué no basta recordar el éxodo de Egipto tan solo en la festividad de Pesaj, ¿verdad? Que específicamente se refiere a este tema. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que el éxodo de Egipto es la base fundamental para poder recibir la Torá, que es la condición y la base para la existencia del judío sobre la tierra. Tal como la persona necesita comida física cada día para mantener su cuerpo vivo, y no puede decir que ayer comió también para el día de mañana, de la misma manera, la Torá y las mitzvot son consideradas alimentos espirituales para el alma, que necesita su alimentación cotidianamente, ¿verdad? Puesto que el relato de los milagros del Éxodo acerca a la persona hacia su prójimo o hacia su objetivo, ¿verdad? Hacia la Torá, que es la entrega de ella, ¿verdad? Vamos a decir. Entonces, el objetivo de todo esto, del relato de los milagros del Éxodo, ¿verdad? El objetivo de todo esto es acercar a Israel a la Torá. Entonces, la persona debe recordar este milagro cada día de su vida. Miren, mi querido Talmín, cuando Moshe Rabenu se presentó ante el Faraón para advertirle que Hashem iba a enviar sobre los egipcios la plaga de la langosta, ocurrió que los siervos del Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será una trampa para nosotros? Envía fuera a los varones y que sirvan al Eterno su Dios. ¿Todavía no sabes que Egipto está perdida? Esto está en Shemot, capítulo 10, versículo 3, versículo 7. Entonces, el significado de este versículo es que los siervos del Faraón comprendieron que ese pueblo que se encontraba en Egipto era un pueblo dirigido de una manera milagrosa, y por lo tanto el Faraón no tenía otra opción más que dejarlos salir de Egipto para no sufrir más plagas. Los siervos le dijeron esto al Faraón. En un primer momento el Faraón aceptó las palabras de ellos, de sus siervos, y mandó a llamar a Moshe y Aarón para decirle que les permitía salir de Egipto para ofrecer sacrificio a Hashem, pero él estableció como condición que salieran solamente los varones, pero que las mujeres y los niños debían quedarse como garantía en Egipto para saber que ellos regresan. Y al Faraón también les dijo, también les dijo, como está escrito, ¿verdad?, en Shemot 10:10, miren que el mal los confronta. Es decir, que él vio una estrella del mal elevándose contra Israel y dañándolo. Eso está en el Yalkut, Simón y Shemot 3:92. Moshe y Aarón no le respondieron al Faraón, y de esto puede entenderse que ellos comprendieron que sus palabras tenían razón y por lo tanto prefirieron quedarse callados. ¿De dónde le llegó a Faraón la profecía a través de la cual supo lo que ocurriría en el futuro con el pueblo de Israel y el Beta Egel? Entonces nosotros podemos decir que cuando el pueblo de Israel no sigue el camino de Hashem, ¿verdad? Que es su Torah, porque Hashem, la Torah y Am Israel son uno, los enemigos de nosotros reciben cierto grado de profecía, y así ellos entendieron que en el futuro Hashem se alejaría del pueblo por sus pecados. Además, los pueblos del mundo tienen un sentido especial a través del cual captan cuando el pueblo de Israel decae y abandona a Hashem, y entonces ellos se apresuran a salir a luchar contra nosotros, contra el pueblo de Israel. Además, hay quienes explican que durante la plaga de la sangre, cuando todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre, mientras el pueblo de Israel podía beber agua libremente, se establecieron acuerdos comerciales entre los egipcios y los judíos, ¿verdad? Y decía que los judíos les proveían agua a los egipcios
a cambio de un precio elevado. El agua seguía siendo agua en manos de los egipcios solamente cuando pagaban y en consecuencia no tenían más opción de que pagarle a Israel. Entonces, de esta manera, estos se enriquecieron a causa de esta plaga, como dice Shemot Rabá, capítulo 9, versículo 10. Entonces, en el pueblo de Israel hubo personas, ¿verdad?, que comenzaron a enamorarse del dinero y por ello se unieron a los egipcios, a través de quienes habían logrado enriquecerse y en consecuencia no desearon salir de ahí, ¿verdad? Y está escrito en Devarim 32:15, y Yesurún engordó y se rebeló. ¿Por qué? Porque a pesar de haber visto los milagros que Hashem hizo para ellos, el brillo del dinero pesó más ante sus ojos y prefirieron no salir de Egipto. Esta situación provocó una gran acusación en contra del pueblo de Israel e incluso el Paró, con ayuda de sus sabios, pudo ver que en el futuro Hashem se alejaría del pueblo por ello. Entonces, respecto a lo que dijo el Paró, miren que el mal los confronta, que está en Shemot 10:20, explica los comentaristas de la Torá que si se invierten las letras de la palabra reú, que significa miren, se forma la palabra oro, que significa luz, ¿verdad? Entonces, con esto, el Paró les estaba diciendo que había entendido que cuando los egipcios sufrieran la plaga de la oscuridad, los judíos tendrían luz. Pero de todas maneras, en ese momento, el mal les ocurriría a aquellos que no desearon salir de Egipto por sus deseos de riquezas, y ellos morirían en la plaga de la oscuridad. Entonces podemos ver claramente que cuando el pueblo de Israel no se apega a Hashem y a su santo, pasa esto. Entonces, los malvados obtienen un permiso para atacar. E incluso los gentiles tienen fuerzas especiales para reconocer la debilidad del pueblo de Israel con respecto a la Torá y las mitzvot. Y se apresuran, mis queridos talmidim, para aprovecharse de esas circunstancias cuando Hashem oculta su rostro, cuando se enoja con nosotros, con los hijos de Israel. Entonces de esto podemos aprender también que las ansias de obtener riquezas y el amor a la Torá no van de la mano, y que todo aquel que desea amar la Torá y apegarse a ella verdaderamente debe considerarse su orden de prioridades y saber que la Torá es el objetivo principal y que el dinero es tan solo el medio para cumplir con ese objetivo. El dinero es necesario solamente para cubrir las necesidades de subsistencia. Por ello, la persona debe realizar un examen de conciencia para decidir cuántas horas invertir durante el día para su sustento. Debe saber que si se excede y se dedica al sustento más de lo estrictamente necesario, eso ya se considera dentro de los límites del superfluo, lo cual no es necesario para vivir una vida de Torá. Entonces, una vez una persona aceptó la responsabilidad de que cada día durante 2 horas, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, dedicaría su tiempo solamente al estudio de la Torá, sin dedicarse en absoluto a los negocios. Un día se le acercó una persona exactamente durante estas horas que él dedicaba al estudio de la Torá y trató de interesarlo respecto a un negocio que, si llegaba a salir adelante, le otorgaría grandes ganancias que podían mantenerlo durante un largo periodo. Pero esta persona no se limitó y siguió estudiando como si no hubiera escuchado nada, no hubiera oído nada. Entonces, cuando la persona que le propuso el negocio vio que no tenía con quién hablar, se dirigió a la esposa del hombre que estaba estudiando y le dijo que el comportamiento de su esposo era muy sorprendente, ya que solamente una persona completamente loca podría desaprovechar semejante propuesta. Entonces la esposa fue rápidamente al Beit Hamidrash para hablar con su esposo
pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, esta persona apartó los ojos de los libros de estudio que tenía delante de él y le dijo a la mujer, que sepas que esa persona que vino es simplemente la inclinación al mal disfrazada de persona. Y todo fue para ponerme a prueba respecto a si verdaderamente me mantenía firme en mi palabra. Si verdaderamente hubiera sido una buena propuesta. Hashem habría arreglado las cosas para que esta persona llegara al mediodía o a la noche y no precisamente en las horas que yo dedico al estudio de Torah. Esto le respondió este hombre supremo. Entonces dicen nuestros sabios en el Yalkut Shimon y Shemot 2:49 que cuando el Paró salió a perseguir al pueblo de Israel tenía la intención de recuperar los bienes y el oro que ellos habían visto durante la plaga de la oscuridad y que se habían llevado de Egipto. Pero sabemos que el Paró, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Entonces, nosotros sabemos que el Paró salió como un pueblo por su dinero, ¿verdad? O sea, salió con un ejército, con el ejército que salió. Vamos a tratar de explicar esto un poco. Y persiguió a Israel, ¿verdad? Estando todos repletos de oro y con mucha riqueza, lo cual conformó luego el botín que se quedó en el mar, ¿verdad? Eso está en Tanhumá Shoftim 13, ¿verdad? Entonces, no se entiende si el objetivo del faraón era recuperar los bienes que se habían llevado a Israel. Entonces, si hiciera por esto, ¿por qué salieron a perseguirlo cargados de riqueza ellos? Ellos se cargaron de riquezas también. Entonces, su intención era recuperar lo que se habían llevado y no donarles más. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Entonces, nosotros vamos a tratar de explicar esto que es un poco muy confuso. Entonces, podemos decir que Hashem organizó esto a propósito, poniendo un pensamiento tonto en la cabeza del faraón, para que el pueblo de Israel pudiera recibir también esas riquezas después de que los egipcios se ahogaran en el mar. Hay quienes opinan, hay quienes dicen, que el faraón sabía el deseo por la riqueza que tenían algunos de los miembros del pueblo de Israel y por eso salió cargado de riqueza. ¿Para qué? Para que esta mala inclinación pudiera atraerlos nuevamente hacia Egipto. Pero hay una cosa que el faraón no tuvo en cuenta, que todos aquellos que amaban las riquezas terriblemente ya habrían muerto allá durante la plaga de la oscuridad. Los judíos que amaban la riqueza habían muerto en ese lugar. Entonces, por lo tanto, su plan no funcionó y el pueblo de Israel no se vio atraído para regresar a Egipto, sino que estuvieron dispuestos a entrar al mar y el faraón entró detrás de ellos. Entonces, de esto se desprende una enorme enseñanza. Y con esto termino, queridos también. Cuando el pueblo de Israel está pegado a Hashem y no busca dinero, ni riquezas, ni honra humana, entonces en un momento de sufrimiento y dolor, Hashem los salva de las manos de sus enemigos a través de milagros y maravillas. Esto despierta al pueblo de Israel y entonces ellos entienden que no son las riquezas las que la llevan la salvación, las que le llevan a ser salvado, sino que solamente Hashem
puede salvarnos al ver su fidelidad a la Santa Torá. En estos días, queridos talmidín, en los cuales leemos todo lo ocurrido con la esclavitud en Egipto y el Éxodo, la emuná y el bitajón, la emuná y el bitajón, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? La fe se refuerza, la emuná, y de esta manera nosotros nos acercamos aún más a Hashem. Los invito, mis queridos también, a acercarse a la Santa Torá, a estudiar, a comprender que no todo es dinero, que no son las riquezas los que te dan la honra, que no persigas la honra de otras personas. Estudia Torá y sé la persona más humilde del mundo, porque aquel que ha alcanzado la humildad, también la Gesed de Hashem lo alcanzará en esta tierra y no le hará falta nada. Baruch Hashem. Muchas gracias por haber estado estudiando Torá conmigo el día de hoy. Los invito para el día jueves, que es 29 de Shvat, a una enseñanza de Sharei Hamidon. Baruch Hashem, para corregir nuestras cualidades que el cambio pasa. Hasta pronto, mi querido también.